Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la bienvenida a otro capítulo más de nuestro podcast de Regreso a tu Luz. Hoy vamos a hablar de yoga con Julie. Así que respira profundo y comencemos el viaje. Sí. ¡Yay! A ver, Julie, tú siempre andas haciendo preguntas, pero hoy las preguntas son para ti. Ay, Dios mío. Así que vuelve a respirar profundo. Julie, antes de que entremos en todo esto del yoga, me gustaría que hiciéramos un espacio para platicar un poquito de ti. Uh-huh. ¿Quién es Julie? ¿Y de dónde es? Soy yo. A ver, así que cuéntame. Bueno, Toma un poquito de ti. Yo soy Julie, ya algunos me conocen. Soy venezolana, vengo de Venezuela, tengo 4 años viviendo en Estados Unidos. Viví 4 años en Colombia, casi 5. De Colombia me vine para acá ya dije 4 años. Me vine con mi familia, con mi hermana, uh-huh, mi cuñado, mi sobrino. Tengo aquí un montón de familia también. ¿Y qué, cuando estabas allá en Venezuela, qué hacías? ¿Cómo era tu vida normal? ¿A qué te dedicabas? Bueno, en Venezuela yo siempre he sido muy curiosa y siempre me ha gustado aprender muchas cosas. Y antes de salir de Venezuela estaba estudiando en la universidad, estudiaba artes audiovisuales. Luego mi hermana me dijo que sí, nos podíamos ir a Colombia, porque ya la situación en Venezuela se estaba poniendo bastante complicada. ¿En qué año sales de Venezuela? En el 2018. Ajá. Sí. Entonces de ahí te vas a Colombia. Colombia, ajá, sí. Ahí llego a Colombia, país totalmente nuevo para mí, uh-huh, la cultura muy parecida a la venezolana, uh-huh, pero la gente es muy amable, la verdad. Ahí ¿En qué parte de Colombia estuviste? Viví en la costa, uh-huh, sí, okay, viví en la costa colombiana. Bueno, ahí estuve con mi familia, mi familia por parte de madre, ellos tienen talleres de ropa, confeccionan ropa. Uh-huh. Entonces mi tío hizo todo el trámite y él se muda a Colombia y monta un taller de ropa y ahí yo cosía con él en las máquinas, lo ayudaba, salíamos a vender, era un negocio familiar. Ya. Yeah. Sí, de ahí luego mi tío se regresa a Venezuela, yo me quedo en Colombia, después empecé a trabajar en restaurantes, fui mesera. De hecho, mi camino en el yoga empieza a tomar, yo empecé en Venezuela, pero empieza a tomar más forma en Colombia. Ya. Yeah. Le puse como más disciplina en Colombia, uh-huh, porque en Venezuela estaba empezando apenas todo esto, tenía poco tiempo de haber empezado en el yoga, en la espiritualidad. Y después de eso, después de 4 años en Colombia, bueno, vivía en la costa, después nos fuimos a Medellín con mi hermana, mi familia. Y de ahí nos vinimos acá, decidimos venirnos a Estados Unidos por un tío que nos llamó y nos dijo, oye, quieren venirse a Estados Unidos, yo les ayudo, les pago todo y ya cuando ustedes estén aquí, pues me pagan todo el trámite y todo eso. Y así es como llego aquí. ¿Y en qué año entonces llegas aquí a Estados Unidos? Aquí llego en el 22. En el 22. ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo te has sentido? Porque no es lo mismo, como dices, llegar a Colombia, uh-huh, que es una cultura parecida, no está tan uh-huh lejos de tu país. ¿Y cómo es entonces brincar hasta Estados uh-huh Unidos? Porque del cambio debió de haber sido mucho más grande. Sí, fue muy drástico, de uh-huh hecho, porque viviendo en Colombia yo tenía la oportunidad de ir a Venezuela y visitar a mi familia cada 6 meses, uh-huh, cada cierto tiempo. Yo cuando llego aquí, la lejanía fue súper dura, tremenda, fuerte, el cambio de clima, el cambio de cultura, el cambio de idioma. La comunicación con las personas era muy complicada, yo sabía un poquito de inglés, de hecho todavía sé un poquito, pero eso fue lo que realmente más me pegó, aparte de la lejanía, me sentía muy lejos de mi familia, yo nunca había estado tan lejos de toda mi familia, porque yo siempre he tenido un núcleo familiar muy unido.
me sentía como perdida. Sí, claro. Sí, súper fuerte. Pero después eso empezó a disminuir ya cuando me empecé como a adaptar a la situación. Después que empecé a conseguir trabajo, hice amigos y así fui creciendo poco a poco hasta el día de hoy. Bueno, son un montón de cambios, ¿no? Venirse a otro país donde hablan otro idioma es un montón de cambios, pero me voy a regresar un poquito porque ahí ya tocaste el tema del yoga. Uh-huh. Que dices que desde Venezuela lo empiezas a conocer y ya en Colombia ya lo empiezas a disciplinarte más en el yoga. Y bueno, ahí entra la primera pregunta muy importante, ¿qué es el yoga? Okay. El yoga es una disciplina milenaria, tiene un montón de años y significa la unión. En sí la palabra yoga viene de sánscrito, que significa unión. En unión de cuerpo, mente y espíritu. Entonces trabajamos flexibilidad, equilibrio y fuerza al mismo tiempo. Entonces es una disciplina muy completa. Sí, bastante completa, la verdad. ¿Y cómo es tu acercamiento al yoga por primera vez? O sea, ¿cómo te acercas? ¿Cómo te enteras del yoga? ¿Qué pasa para que Julie llegue al yoga? Bueno, yo empiezo en el yoga realmente porque tenía problemas en una pierna. Tengo juanetes. Uh-huh. Y a mí me estaban empezando a doler mucho las piernas, el brazo, el cuello, y yo no sabía por qué. Después hablo con mi mamá me comenta, no, es que posiblemente tengas juanetes porque yo lo tengo. Yo no puedo tener eso. Y me puse a investigar y vi de que... Yo sí tengo juanetes. Sí tengo. De hecho, me empecé a mirar el dedo gordo y sí, o sea, sí tenía un desvío en el dedo gordo, ¿no? Empecé a leer y me empecé a investigar de esta condición y me di cuenta que sí, o sea, efectivamente traía el juanete. Y yo decía, bueno, ¿con qué puedo, o sea, contrarrestar estos dolores? Porque yo no empecé el yoga como una disciplina espiritual, a pesar de que ya traía, o sea, ya conocía el tema. Lo empiezo por dolor físico. Uh-huh. Sí, porque eran unos dolores impresionantes, como me dolía desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, incluyendo la punta de los dedos de las manos. Oh, o sea, wow. Una cosa horrible. Uh-huh. Y como trabajaba sentada, trabajaba en una sola posición, yo en mi vida había hecho ejercicio. O sea, yo de verdad que no conocía el ejercicio. Y empiezo a hacer estiramientos suaves porque tampoco tenía ni un poquito de flexibilidad. Uh-huh. Empiezo a hacer movimientos muy suaves. Después yo digo flexibilidad sin saber del yoga. Luego empiezo a investigar como un poquito más porque veía que el hacer movimientos flexibles me aliviaba muchísimo el dolor. Uh-huh. Entonces, en eso que investigaba, que otros estiramientos podía hacer, vi yoga. Y yo, yoga. ¿Y esto? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Sí, ya conocía el yoga, pero no tenía tampoco idea de que la yoga era una disciplina tan completa, Uh-huh. o sea, que podías trabajar tu cuerpo, mente y espíritu. Cuando empecé a leer fue así como boom, porque yo dije, yo estoy empezando a saber qué es la espiritualidad. Uh-huh. Y el yoga, y la flexibilidad que me ha servido mucho para el físico, también conecta el yoga todas estas dos partes, ¿no? Uh-huh. Física y mental y espiritual. Y yo, voy a empezar a practicar yoga. Y ahí empiezo a practicar yoga muy suave, o sea, solo practicaba 10 minutos al día. A veces veía también como que las posturas que más hacía muchas posturas de pierna, porque lo que más me dolía era la pierna. Uh-huh. Y empecé a hacer todo esto y empecé a notar un cambio muy grande en mí porque ya no me dolía. Ya, o sea, obviamente sí tenía dolor, pero ya no era tan fuerte. Uh-huh. Y empecé a tener una recuperación increíble de todo mi cuerpo, además de que tenía una facilidad de movimiento, Uh-huh. porque te da mucha libertad de movimiento. Sí. Entonces, Y es que muchas personas tenemos todo este tema de la salud como si ya estuviera dado. O sea, tienes salud y andas por la vida como si nada hasta que
algo sucede en tu salud y ahí es cuando realmente te das cuenta cómo una parte de tu cuerpo puede afectar al resto de tu cuerpo. Sí, totalmente. Y muchas personas llegamos a cosas de espiritualidad por el cuerpo. Ajá, exacto. Entonces también fue tu caso, sí. Que fue por ahí. Y que ya empezabas a hacer como yoga sin saber que era yoga, ¿no? Sí, exacto. Hacía como que yoga muy físico. Ajá, sí. Hasta que después me empecé a enterar y de hecho lo empecé a experimentar desde mi propio entrenamiento, pues. Y eso fue a nivel físico. Sí, a nivel físico. Pero ¿cómo fue la parte espiritual que después ya también integraste? Sí, eso fue increíble. Porque veía que así, a medida que iba practicando, porque aparte de que todas las posiciones de yoga tú las tienes que practicar también en un equilibrio con tu respiración, que a esto vamos, ¿no? O sea, el yoga no solamente trabaja ejercicio físico, tienes que trabajar respiración, movimientos suaves, lentos, para que no te vayas a dañar tu cuerpo. Y, bueno, como decía, ya estaba conociendo la espiritualidad, empecé a leer, a investigar todo lo que podía del yoga, y me di cuenta de que integraba hasta meditación. Y ya yo también venía como meditando un poco. Cuando lo integro todo, el cambio fue impresionante porque yo, así como mi cuerpo tenía flexibilidad, mi mente iba como teniendo flexibilidad también, iba como abriendo el campo del pensamiento. Como también trabajas la fuerza, también me di cuenta de que no sé, como cuando te pasa una situación en tu vida y ya tú vienes practicando algo y te vuelve a pasar la misma situación, te pasa la misma situación, y después de practicar todo esto yo veía que yo reaccionaba diferente. Sí, o sea que la fortaleza no nada más es física. Sino que también sale a lo emocional. Sí, exacto, exacto, y mental. Y mental. Sí, mental. Sí, totalmente. Y entonces, yo me acuerdo, una vez me lo platicaste y me gustaría que nos platicaras a todos esto. ¿Qué te pasaba las primeras veces que practicabas yoga y llegabas a la posición de estar en posición fetal? Sí, porque eso me lo platicaste y se me hizo muy interesante. Sí. Eso fue increíble también. Yo cuando empecé a tener prácticas más seguidas, hay una posición que es una de las posiciones finales que, o sea, representa como después que tú haces toda la práctica del yoga, es la posición fetal que representa que tú renaces. Y las primeras veces yo lloraba mucho después de terminar toda la práctica, porque obviamente el yoga también desbloquea muchas partes de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu. Y yo lloraba. Simplemente entraba en la posición y empezaba a llorar. Y yo no sabía por qué. Y le preguntaba a las personas, oye, mira, a mí me pasa esto, yo, ¿por qué lloro? Entonces, algunas de las personas me daban su opinión y me decían como que quizás tienes algo que quizás estás desbloqueando, alguna parte de tu mente, de acuerdo con las posiciones que estás haciendo. Y yo así como... Y después lo empecé a mirar, ¿verdad? Desde afuera. O sea, abrí mi espectro y me miraba desde afuera y me di cuenta que sí, estaba desbloqueando un montón de cosas de cuando era niña. Sí. Wow. Sí. ¿Y cómo es entonces que el yoga tiene ese poder de desbloquear emociones que están en tu cuerpo? Porque en el yoga estamos trabajando con la respiración, y la respiración, o sea, trabajar con la respiración en yoga es... estás... ¿Cómo se dice? En el aquí y en el ahora. No, o sea, sí, obvio, estás aquí y ahora, pero estás moviendo tu energía vital, o sea, a través de la respiración, toda tu energía vital está en movimiento. Entonces,
hay mucha energía que tú puedes tener bloqueada, pero al momento de hacer todas estas posiciones, las asanas, y trabajarlo con la respiración, tú estás desbloqueando toda esa energía que puede estar ahí acumulada en los brazos, en las piernas, en tu mente, en tu corazón, y la estás dirigiendo a través de la respiración, exactamente. Sí, porque, bueno, yo soy practicante de yoga y de verdad, o sea, sí, me acaba de pasar la semana pasada que estaba haciendo una posición de yoga y de repente sentí un bloqueo en el estómago, no sabía que existía, no sabía que estaba ahí, de repente sentí así como era como una bola, y hacía la posición, estaba yo boca abajo y la sentía ahí, y sí, efectivamente con respiración empecé a poner ahí mi atención hasta que ya de repente salió, y no es la primera vez que me pasa, o sea, sí he sentido esa liberación de los bloqueos, pero no sabía exactamente cómo era que sucedía llegar a una liberación así. Sí, porque, por ejemplo, en una de las clases que yo tomé, una de mis primeras clases, explican de que la energía es como una rotonda, ¿verdad? O sea, los chakras son como la rotonda y la energía son como los autos que van y pasan por la rotonda, ¿verdad? Glorieta para México. Entonces, la energía vital son los autos y entonces imagínate tú que en la rotonda, o sea, vas entrando en la rotonda y hay una, no sé cómo le dicen, una fila de autos. Y entonces están los autos bloqueados, pero cuando empiezas a mover y a mover los autos, todo, o sea, la rotonda se va a desbloquear. O sea, que se mete el franelero a mover los carros. Exacto, entonces eso es lo que estamos haciendo. Sí, estamos dirigiendo toda esa energía y obviamente tenemos un montón de energía si trabajamos todo el día yoga sentado. Es el franelero del cuerpo. Qué interesante. Ya entendí. Sí, que ahora lo entendí. ¿Y cuál piensas tú que es el enfoque principal del yoga? ¿Qué busca el yoga? ¿Qué resuelve en tu vida? Wow, resuelve, bueno, primeramente tu estado físico, que es súper importante darle movimiento al cuerpo. Siempre es importante porque obviamente es la energía vital, por ahí movemos toda la energía vital. Pero el objetivo principal del yoga en sí es conectar tu cuerpo físico con tu cuerpo espiritual, con Dios, con la fuente. Es el objetivo principal del yoga. Porque la palabra lo dice, yoga es unión. Entonces, los hindúes, que fueron los precursores del yoga, eran lo que buscaba, eso era lo que buscaba la práctica, a través de las asanas y a través de la respiración. Bueno, Perdón, te interrumpí. Adelante. No, continúa tú. Yo creo que ya vamos a usar el mito. Es que ahí traigo unas cosas muy divertidas. Que son los mitos y realidades del yoga. Ay, sí. Bueno, yo te voy a decir el mito y tú me contestas okay. sobre el mito. El primer mito, muy chistoso, es que si tienes alguna religión, no puedes hacer yoga, que va muy de la mano con el yoga es una secta. O sea que otra vez el yoga es brujería. Ay, no, eso es mito totalmente. Que el yoga lo puede practicar cualquier persona, de hecho. Hay un montón de gente con un montón de religiones que lo practican. No tiene nada que ver. Es una práctica totalmente espiritual, no es una práctica religiosa. Bueno, otro mito. El yoga es solo para mujeres. Tampoco. Un mito total. El yoga lo puede practicar igual cualquier persona. Él, ella, cualquier persona. Fíjate que es bien curioso porque originalmente, en realidad, el yoga fue creado para hombres. Fue creado por hombres y para hombres. De hecho, quien hizo, porque vamos, la práctica tiene un montón de años, viene de los Vedas, si no me equivoco.
Pero quien hizo la recolección de todo la disciplina fue un hombre. Sí, fue Patanjali, y de verdad, o sea, científicamente sí está comprobado que la mayoría de los ejercicios estaban hechos para un cuerpo de un hombre. Uh-huh. Y ahora, en la actualidad, es mucha más la cantidad de mujeres que practican el yoga que hombres. Pero sí. Bueno, gracias. Y el último, que tienes que ser vegetariano para practicar yoga. Eso tampoco es cierto. Ay, eso no es cierto, cualquier persona puede hacer. Así, claro, menos los caníbales, ¿no? Pero... no, eso bueno, y fue muy chistoso porque cuando estábamos indagando en esto de los mitos y realidades, Sandra encontró algo algo muy chistoso, que en la Red Católica hay una página, hay una asociación que se llama la Red Católica, y dice 15 razones del por qué el yoga es sumamente peligroso. ¿What? Sí, entonces dice, está prohibido porque el objetivo del yoga es centrar a la persona en sí misma en vez de unirla a Dios. Entonces, bueno, ahí tiene todas sus razones porque el yoga no es aceptado por la iglesia de esa religión en específico. Pero... vamos a enviarle la palabra así, en la definición en un cuadrito así que diga yoga, que significa en sánscrito unión. Sí, pero se me hizo chistoso, o sea, ni siquiera sabía que existiera algo así, pero existe. Sí, qué raro, hay gente como rara. Yo conozco un mito también, y es que mucha gente me lo pregunta cuando... ven fotos o videos o que saben que practico yoga, me dicen, pero yo pensaba que el yoga era lo mismo que meditación. Y yo, o sea, es un tipo de meditación, vamos, que se necesita un poquito más como de fuerza física. Uh-huh. Y de hecho en el yoga tú practicas, o sea, la parte final es una corta meditación. Uh-huh. Pero no es meditación, o sea, no es completamente como la meditación que la gente cree que el yoga es solamente estar así también sentado, ¿no? Sí. Entonces, sí, es que sí, dentro de todo hay mitos. Nuestro desconocimiento de estos temas te hace pensar en unas cosas bien extrañas. Sí. Y por eso es muy importante hacerles llegar a este mensaje a personas que jamás han practicado el yoga, que no han tenido la oportunidad de acercarse a una práctica que puede ser tan divertida y tan dinámica como lo es el yoga. Yo te voy a platicar así un poquito de lo que el yoga ha sido para mí. Yo soy una persona muy chiquita, como ya vieron. Pero me acuerdo que desde chiquita, sobre todo cuando iba en la secundaria, yo practicaba de todos los deportes y todo me salía bien, a excepción del fútbol. Nunca me gustó el fútbol, pero de ahí básquetbol y voleibol y correr y todo eso era muy, no sé, todo me salía bien, ¿no? Pero cuando llegaba la parte de estirar, o sea, yo me acuerdo que mi maestro me decía, ay, condenada chaparra, o sea, no te puedo creer que no te puedas estirar, porque era muy buena para hacer abdominales y lagartijas y todo, ¿no? Pero a la hora de estirar, o sea, era de... ¡ay, no llego! No, de verdad era una cosa increíble. Y el maestro, me acuerdo así de que me llegaba a poner la rodilla así de, no te creo que no te puedas estirar, estírate. Y no, de verdad no podía. Luego cuando, bueno, yo tuve un tema muy, muy delicado con las piernas, fui con un quirofísico que me ayudó mucho. Me ponía a hacer unos estiramientos porque me decía que tenía la ciática de los dos lados. Regularmente cuando se te inflama la ciática es uno de los dos lados, pero yo tenía las dos súper inflamadas. Y uno de los ejercicios era que yo, estando boca arriba, la pierna la alzaba y me la empujaba. No, o sea, la pierna a duras penas la podía poner así. Ya ni siquiera era llevarla más hacia mi cuerpo. O sea, de verdad tenerla así no podía, y eran unos dolores
Me acuerdo que Sandra me ayudó mucho tiempo y cada que me ayudaba, porque era parte de la terapia, yo lloraba, pero lloraba mucho del dolor. Entonces yo conozco el yoga y de verdad me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad es que con todo esto de las piernas ha sido un proceso para mí y hay algunos ejercicios que me cuesta todavía trabajo hacerlos y yo veo como hay unas personas, yo no soy como muy gordita, estoy casi en mi peso ideal. Pero yo veo esta falta de flexibilidad y veo otras personas que de verdad, o sea, están así llenitas, incluso sí están así bastante gorditas, con una flexibilidad. Yo me acuerdo hace muchos años, trabajaba en un restaurante y había una muchacha, era una güera altota, muy bonita, la chica muy bonita, sí estaba bastante, bastante llenita, era muy corpulenta. Y un día me dice su hermana, no, pero ella practica ballet o algo así. Wow. Y hace un split y se abre de piernas. Yo no concebía por el tamaño y por todo, o sea, una flexibilidad y se pone la pierna hasta acá. Wow, y sí, de verdad. Y he aprendido que la flexibilidad no tiene nada que ver con el tamaño. O sea, yo hasta la fecha me cuesta trabajo, es algo en lo que tengo que estar trabajando constantemente. Y veo personas, por ejemplo, una chica que viene a meditación, Ángeles, saludos a Ángeles, que le digo, oye, pareces muñeco de trapo. Sí. O sea, parece que estás hecha de chicle. Y yo llegué a practicar yoga contigo y yo veía y decía, bueno, o sea, Yuli se mueve de todos lados, ¿no? O sea, me asustan de la flexibilidad que tienen. Y que le exorcita, entonces, me decía un compañero de trabajo. No, así de, ya sé quién hizo ¿cómo se llama? ¿Quién dobló, no? A la niña del exorcista. Sí, porque de verdad tienen una flexibilidad. Y a mí personalmente, físicamente, porque yo obviamente practico meditación y todo eso, pero el yoga ha sido una práctica para mí que aparte de ayudarme con la flexibilidad, he tenido esta comunión con mi cuerpo que nunca había sentido, ¿sabes? Porque a pesar de que a veces no me puedo estirar en ciertas posiciones, como que siempre hablo con mi cuerpo. Y siempre le voy agradeciendo, ¿no? Le voy agradeciendo cómo se va esforzando en cada posición y cómo paso a paso me va llevando a más y más y más. Y ya cuando veo, de verdad va mejorando y siento la diferencia cuando lo dejo de practicar y lo vuelvo a practicar otra vez, siento la diferencia. Entonces, para mí ha sido increíble el yoga. Y bueno, ya tienes muchos años haciendo esta práctica y entonces, como dice Yuli, ahora es tiempo de enseñarlo, exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar para que Yuli diga, ahora es tiempo de enseñarlo? Bueno, eso para mí también fue una revelación. Porque yo venía hace mucho tiempo. Como ya había comentado, yo estudié artes audiovisuales, antes de arte. O sea, yo siempre me he llevado mucho por el arte. Siempre he estado muy metida en el mundo del arte. Antes de estudiar en la universidad, estudié fotografía en una escuela de fotografía en Venezuela. Y siempre me ha interesado la fotografía y todo lo que tenga que ver con el arte audiovisual. Aquí empiezo a hacer yoga muy seguidamente. Y había manifestado, le había dicho a Dios que por favor me diera la oportunidad de hacer algo que a mí me gustara y que yo, o sea, con eso causar un impacto positivo en las personas y cómo utilizar lo que yo sé para enseñar a otras personas. Pero con el negocio el negocio no, digamos, como empezar el emprendimiento del arte audiovisual era un poquito complicado porque es bastante costoso, o sea, cámaras, micrófonos, luces, cuesta mucho dinero. Y yo decía, bueno, voy a ir comprando poco a poco. Y empecé a ponerle mi mente a todo esto, de empezar a comprar equipos paso a paso. Un día
me voy con Mariana y con Sandra a un... nos fuimos al templo budista, bellísimo por cierto, vayan. Y veníamos hablando de nuestras vidas, de lo que hacíamos, que nos gustábamos. Y yo les venía comentando cómo había practicado yoga y cómo había hecho todo esto. Y de repente alguien me dice, ¿y por qué no das clases de yoga? Y yo así como, una luz que bajó del cielo. Y yo dije, ya va, yo había manifestado, le había pedido a Dios. Porque de hecho, o sea, la forma en la que yo se la manifesté fue así. Yo le dije, o sea, me gustaría conseguir unas personas que me ayudaran para yo poder emprender, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, yo estoy prácticamente sola, pues, con respecto a todo esto. Estoy con mi hermano y mi familia, pero ellos tienen su familia y sus cosas que hacer. Claro. Y yo, pues, soy solita, soy soltera, no tengo un esposo, nadie así, ¿no? Entonces yo Eso es una comercial. síguele. Entonces yo decía como un grupo de amigos o algo donde yo me sienta en confianza, donde yo pueda enseñar a otras personas, causar un impacto positivo en otras personas, enseñarle. Y hasta que ustedes me dicen así como que si tú eres muy buena en yoga, ¿por qué no das clases de yoga? Y que sí, yo debería. Y yo decía, gracias, Diosito. Es que cuando ya es tu momento, ya todo el universo te pone todo para llegar ahí. Para que se cumpla. Sí, es que fue perfecto, de verdad. Uh-huh. Y bueno, ya ahí entonces llego, empecé a pensar en la idea, ¿verdad? Varios días, que después a los días la llamé y le dije, sí quiero. Y era muy curioso, ¿no? Porque querías, tú ibas más por el lado de la fotografía y todo eso, y de repente, me acuerdo que en esa conversación me dijiste que quería lo de la fotografía y dijiste, pero es que a mí lo que he descubierto que me gusta más todavía el yoga que la fotografía. Que la fotografía. ¿Qué estamos esperando? Entonces, fue increíble, fue muy, muy, muy bonito. Y es que... perdón. No, adelante. Y es que, o sea, como digo, el yoga era algo que yo venía practicando desde hacía mucho tiempo y que me ha enseñado muchísimo más de lo que me ha enseñado la fotografía. Claro. Entonces, y es algo que disfruto a diario, o sea, la fotografía es como cuando salgo un día que tengo tiempo, bueno, voy a ir a tomar algunas fotos en la calle o por ahí o qué sé yo, pero el yoga es diario, o sea, es constante. Sí, esto todos los días. Entonces yo decía, wow. Es que es eso, ¿no? De que a mí me pasó con la meditación, que al principio era, ¿qué hace esa gente que está sentada ahí sin hacer nada? Y ahora yo digo, o sea, cómo vive la gente, ¿no? Que medita y que está en estos espacios de silencio. Y ahora es para mí, ¿cómo vive la gente sin meditación? Sí. Y es algo parecido, ¿no? Lo que me estás diciendo, que ahora tu vida está alrededor del yoga. Sí, total. Y ahora ya para ir finalizando, me gustaría que les platicaras a las personas que están ahí, que no saben lo que es el yoga, que nunca han ido a una clase, ¿por qué es buena idea que prueben el yoga? Es buena, sí. Todas las personas deberían practicar yoga por lo menos una vez en la vida y ver el cambio, porque el cambio no solamente es físico, el cambio es mental, te va a dar fuerza mental, te va a dar equilibrio mental y equilibrio en tu cuerpo, te va a dar mucha libertad de movimiento. Yo ahora tengo mucha libertad de movimiento, mi cuerpo ya no duele por ninguna parte. Si tengo algún dolor, hago alguna práctica de yoga y mi cuerpo, o sea, se regenera totalmente. Y así como se va regenerando tu cuerpo, porque es una práctica a la que también hay que dedicarle tiempo y espacio, así como se regenera tu cuerpo físico, se regenera tu cuerpo mental. Y aparte es una comunión con la fuente, con Dios, con el Padre, como le quieran llamar. Uh-huh. Pero es una comunión muy bonita porque a medida de que vas avanzando en el yoga, vas sintiendo como más conexión con Dios. De hecho, yo muchas veces lo uso como una oración. Oh, qué bonito. Ajá, o sea, yo
Yo soy, bueno, no de pocas palabras, pero el orar como que no me sale muy bien, ¿verdad? Y yo, para orar, yo hago una práctica de yoga y le pongo una intención, porque aparte tú le puedes poner una intención y él te va a ayudar, porque también te da como respuestas, porque tú te estás uniendo con la fuente y te da respuestas. O sea, tú le pones una intención, una práctica, bueno, mira, yo esta práctica de hoy la quiero hacer porque quiero conectarme contigo, Dios, y le pides respuestas. Y a medida de que tú vas haciendo la práctica, te pueden hasta llegar respuestas por medio de la práctica. O sea, no es solamente de verdad una práctica física, es una práctica que a medida que la vas haciendo, te da respuestas espirituales, emocionales. Y además de que mantiene tu cuerpo súper lindo. Qué bonito, Yuli, qué bonito lo que acabas de decir, de verdad me tocó el corazón y creo que me voy a quedar con eso. Aparte de todas las definiciones que ha de ver por ahí que la verdad no me interesan, me voy a quedar con eso que dijiste, que el yoga es una práctica física y que es como una oración que me conecta con la divinidad, le llames como le llames. Exacto. Así que, ¿por qué no los invitas? Porque pronto vamos a hacer tu inauguración. Entonces, invítalos, por favor. Bueno, todo aquel que quiera practicar yoga, están invitados todos los domingos a partir del 5 de octubre. Nuestra primera clase es totalmente gratis, domingo 5 de octubre a las 10 de la mañana. Pueden contactarse con Mariana, con Sandra o conmigo a través de Regreso a tu Luz, y por ahí vamos a dejar los contactos y los esperamos. Queremos unirnos con el Padre. Gracias, Yuli, gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo muy importante sobre yoga. Y recuerda que cuando cambias tú, el mundo cambia contigo. Chao.